Nos acompaña el abogado de Fundación Ciudadano Inteligente en los casos Penta, SQM, Pedro Ortuztegui. Pedro, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Debería quedar Patricio Contese en prisión preventiva hoy y por qué? En forma teórica y abstracta, sí, por la entidad de las penas, que supera los 5 años y un día, al igual que en el caso de Lavín, en el caso de Wagner, de Delano, se haría el mismo fenómeno y en teoría debiera quedar en prisión preventiva. Eso en teoría. En teoría. Ahora, en este caso se está apuntando al gerente general, no al dueño, que es Julio Ponce. En el caso Penta sí se logró formalizar y poner en prisión preventiva a los dueños, Carlos Delano y Carlos Lavín. ¿Por qué aquí no se ha llegado a Ponce? Bueno, nosotros lo dijimos en la mañana temprano, que el gran ausente en el caso SQM ha sido precisamente el controlador, el presidente del directorio, respecto al cual hasta el momento no existe una querella, tampoco una denuncia, sí contra el actual gerente general de SQM y el anterior gerente general, que es el que actualmente se está formalizando. Por lo tanto, a nuestro juicio todavía la Fiscalía tiene un trabajo importante que hacer para efectos de determinar responsabilidad respecto al controlador. ¿La Fiscalía o primero tiene que hacer ese trabajo el Servicio de Impuestos Internos? El Servicio de Impuestos Internos. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa entonces el accionar respecto de Julio Ponce Lerú, pero también respecto de otros que podrían venir? Y lo digo también pensando en los plazos de prescripción, que sería el 30 de abril, en algunos casos en lo que tenga que ver con el año contable 2009. Claro, lo que pasa es que hay un fenómeno bien extraño acá. Primero están los delitos tributarios, que es el caso que nos convoca hoy día, que es la formalización de Patricio Contese, Saldías y Guzmán Lyon. En esos casos, evidentemente, había una querella de Servicio de Impuestos Internos y también otras denuncias. Pero respecto a los delitos de naturaleza funcionaria, como el delito de cohecho, no es necesaria la querella de Servicio de Impuestos Internos. Ahora, la teoría de defensa que ha planteado Contese es que él no quería, de alguna forma, evadir impuestos. No era el objetivo, sino que el objetivo era precisamente financiar campañas políticas. Sin embargo, hoy día la limitación que establece la ley para la persecución de los delitos tributarios deja en manos del Servicio de Impuestos Internos el seguir adelante la persecución de esos delitos. La Fiscalía lo que podría seguir haciendo es profundizar la lista de los delitos funcionarios y ahí investigar, por ejemplo, al controlador de SQM, independiente de la acción o no o inacción del Servicio de Impuestos Internos. Justamente el director de Servicios de Impuestos Internos habló en exclusiva con CNN Chile y dijo que estaba pensando inhabilitarse, que era probable, lo estaba pensando respecto de todo lo que tenga que ver con AIN, que es la empresa de asesorías de Giorgio Martelli. ¿Cómo ve esa situación? Y más allá de que se inhabilite, ¿cómo ve la posición entonces del director de Servicios de Impuestos Internos frente al caso de SQM en general? Y se lo digo pensando que AIN tenía vínculos y contratos comerciales con SQM. Bueno, también fue algo que nosotros planteamos en su momento cuando él se encontraba recién concursando y en la terna para ser nombrado director de Servicio de Impuestos Internos, que él no era la persona más idónea para seguir con el proceso en general que está hoy día afectando a la clase política y que involucra delitos tributarios. ¿Por qué? Porque precisamente el señor Llorrat está involucrado como emisor de boletas que eventualmente pueden ser objeto de una investigación penal. Recordemos que el fiscal nacional, y hoy día lo mencionan los medios nacionales escritos, a través del artículo 162, presentó los antecedentes al propio director para que se investigue la empresa de Martelli y eventualmente el Servicio de Impuestos Internos se tenga que querellar contra esa empresa que precisamente fue la que recibió las boletas del propio director del Servicio de Impuestos Internos. Entonces creo que por último, como una decisión, no sé si política o estratégica, haber designado al director lo deja lamentablemente en una posición de vulnerable ante cualquier cuestionamiento al respecto. Me gustaría profundizar en el tema de la prescripción del que hablábamos recién. Es 30 de abril, son las 9 de la noche con 39 minutos. O sea, en 2 horas más se cumple este plazo del que se ha hablado mucho. Concretamente, para los delitos tributarios, ¿qué significa esa prescripción? En los casos en que no se haya presentado una querella de impuestos internos, ¿el delito tributario ya no se puede perseguir después de esta medianoche? Desde el punto de vista penal, a nuestro juicio habría impunidad, y por eso era la importancia del 30 de abril la acción pronta respecto a los delitos. De hecho, hoy día, en la mañana, en la audiencia de Contese, hubo una discusión, por ejemplo, respecto a algunas boletas que aparecían en el año 2008. E inmediatamente lo que hizo la defensa fue alegar la prescripción.
Entonces, y por eso también la Fiscalía solicita que la audiencia de formalización de Contese, Saldía y Guzmán Lyon se realice con fecha anterior al 30 de abril del año 2015. Entonces, en definitiva, la inacción del Servicio de Impuestos Internos puede involucrar la impunidad de aquellos delitos que se pudieran haber cometido en el año 2009 desde el punto de vista tributario. Pero concretamente, abogado, desde su punto de vista y con lo que nos dice, en los casos, por ejemplo, que involucran a la empresa de Giorgio Martelli, que tienen que ver con el año 2009, año de campañas presidenciales, desde esta medianoche, ¿se acaba la posibilidad de perseguirlos penalmente, esos delitos tributarios que eran la impunidad? Eventualmente sí. Perdón, y si hay reiteración, que a veces ha dicho, hay interpretaciones que dicen que cuando hay reiteración se puede perseguir a pesar de la prescripción, ¿puede interpretarse eso así? Así es, pero eso en la medida que se logre probar que existe la reiteración de delito. Y para la reiteración de delito, ¿tiene que haber una comisión de un delito del mismo año tributario? Un delito, sí, un delito intermedio que en el fondo permite que la prescripción se corra, por decirlo de alguna forma, claro, pero tiene y que la ser Fiscalía lo puede investigar. Pero tiene que ser una reiteración dentro del mismo año tributario para que se considere reiteración. Así es. ¿Eso podría cumplirse con los antecedentes que manejamos respecto al caso de Giorgio Martelli? Mire, anoche yo estuve revisando aproximadamente 900 hojas de los últimos antecedentes. El problema es que desde marzo hasta ahora se han acumulado una cantidad enorme de antecedentes, algunos de ellos aportados por el propio Servicio de Impuestos Internos, también diligencias que ha pedido, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, que en definitiva yo creo no alcanza a trabajarse ahora como para dar una respuesta correcta. Quizá en un mes más tal vez el Servicio de Impuestos Internos sí presente una denuncia o se querelle y podamos analizar los antecedentes que tenemos ahora con los que aporta el servicio y poderle dar una respuesta muy concreta. Hoy día no la tenemos, solamente actuamos en base a la teoría de lo que podríamos saber respecto a los delitos cometidos en forma reiterada posteriormente. ¿Y sirve de algo que en un mes más el Servicio de Impuestos Internos se querelle por delitos tributarios de la campaña de 2009? Si de alguna forma se interrumpió la prescripción, sí podría servir, pero como le digo, por el momento hoy día no tenemos esos antecedentes arriba de la mesa para poder decir sí, ok, tenemos elementos todavía para poder perseguir el delito tributario más antiguo. ¿Qué pasa con los políticos mencionados en primer lugar en el caso Penta, que el que ya está investigado bastante en profundidad? El caso SQM todavía no sabemos tanto. ¿Falta, es un requisito que Impuestos Internos no solo nos mencione una querella, sino que se querelle directamente contra los políticos para que ellos puedan ser formalizados? No, hoy día la Fiscalía, y de hecho de alguna forma el Fiscal Nacional lo ha dicho, los políticos pueden ser formalizados. Y pueden ser formalizados por dos vías. Pueden ser formalizados, por un lado, como facilitador, en algunos casos, de las boletas de los delitos tributarios que ya han sido formalizados respecto a los imputados del caso Penta y del caso Soquimich, y directamente, que es la tesis que sostiene la Fundación Ciudadano Inteligente y también junto con los querellantes del Partido Socialista, por el delito de cohecho, por el solo hecho de haber solicitado o aceptado este dinero proveniente de empresas privadas. Yo creo, y perdón que me detenga acá, que lo más importante en esto, independiente de la penalidad que establece el Código Tributario, establezca el Código Penal para los distintos delitos, porque el cohecho tiene una pena inferior, creo que lo más importante hoy día y lo que está exigiendo el país es la investigación de los delitos de carácter funcionario, es decir, aquellos delitos que involucran a la clase política en el financiamiento a través de boletas o facturas ideológicamente falsas a empresas privadas. Eso es lo que le interesa a la gente. En este caso no van a haber personas privadas de libertad o en prisión preventiva mucho tiempo. Y es posible incluso que con condena no hayan personas que terminen condenadas privadas de libertad. Pero sí lo importante es que las personas resulten condenadas o a lo menos tengan una salida alternativa, una suspensión condicional, que de alguna forma a la gente le dé una señal de transparencia de que esto se investigó, que se llegó a la verdad y que se recibió un castigo. De los casos en que hemos visto mencionados a políticos, ¿cuáles cree usted que son los que van a ser formalizados por la Fiscalía? ¿En dónde le parece que hay pruebas más sólidas para hablar de coautor de facilitación o el tema del cohecho? Porque el tema del cohecho también tiene que ver, me imagino, con en qué momento se reciben también los fondos, si está ejerciendo cargo o no, en fin, si se es candidato o no. Pero le pregunto, ¿cuáles en concreto cree usted que son los casos más sólidos que hay contra políticos? Bueno, hay algunos respecto a los cuales nosotros nos querellamos porque eran funcionarios públicos al momento de cometerse los hechos, pero hay otros políticos también que no lo eran al momento de ser candidatos. Por ejemplo, algunos casos claros que a nuestro juicio podría desembocar una formalización, el caso de Pablo Salaquet. También a nuestro juicio el caso de Jovino Novoa, donde hay testimonios, están las boletas.
creo que al menos ahí hay dos figuras políticas conocidas, importantes, que pudiera llegar la Fiscalía a tomar una decisión de formalizar. En el otro espectro creemos también que hay antecedentes suficientes para formalizar a Roberto León, eventualmente también al senador Fulvio Rossi. Y bueno, ahora también hoy día salió a la palestra por parte de la Fiscalía información respecto a la factura ideológicamente falsas, cosa que formalmente hoy día recién se dijo por parte de la Fiscalía, respecto a la empresa Ventus, la consultora Ventus, que pertenece a los hijos del senador Pizarro. Y por lo tanto ahí se abre nuevamente una arista que eventualmente, en el caso de la Fundación, nosotros lo estamos hablando con el directorio, nuestra querella se podría ampliar hacia, en este caso, el senador Pizarro, también otro funcionario público que ha salido mencionado, y también existen boletas que se mencionaron en la formalización de hoy, Claudio Aguiluz, que era vicepresidente de Renovación Nacional, y por lo tanto vemos que en el caso de SQM cubre prácticamente todo el espectro político que existe en Chile. Pedro Ortuztegui, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.